tener a 180 grados. ¿Bien? Sigo la trayectoria circular y completo una vuelta. ¿Cuántos grados tuvo que recorrer? 360. El pie de 60. 360 grados. Bien, pero ahí no terminó el ciclo, ¿no? El ciclo. Entonces voy a necesitar dar una vuelta y media más. ¿Cuántos grados van a hacer eso? A ver, otro que no sea Valentina. Con la mente, sin calculadora. Vamos sumando en la mente. 0 y 0. 440. No escuché. Vamos sumando con la mente, con la mente sin calculadora. Esto es un ejercicio mental. Necesito que usted. Me faltaron 100. Me faltaron 100. Claro, ¿por qué? Ahí lo puse a hacer igual. 6 y 8, sí, muy bien, 14. Y del otro lado, yo ahora lo estoy mostrando, pero ustedes lo hacen en la mente, sin mirar. Tenía 3, más el 1. 3, 1, más el 1 del 14 anterior, 540. Claro, 540. Pero se estaba compartiendo otra pantalla, yo me había quedado en la estoy, pero claro, no, estoy como loco. Estoy compartiendo 2 pantallas. Estoy como, wow. ¿Está bien? Estoy en 2 pantallas. En una les estoy mostrando, en la que dice Mónica de lado, les estoy mostrando el libro, y en otra pantalla les estoy mostrando mi pizarra. ¿Está bien? ¿Sí? Pero no termina ahí. Para volver otra vez a arrancar, tengo que dar media vuelta más. Entonces voy a tener 2 vueltas. 2 vueltas. ¿Cuántos grados son? 720. 720 grados. ¿Bien? Entonces, yo puedo... Perdón, disculpe que diga tanto la palabra yo. Se puede describir la posición del pistón a través de la posición en una circunferencia que va describiendo la biela o el pie de biela. ¿Estamos de acuerdo? ¿Para qué va a ser importante esto? ¿Por qué? Yo en algún momento vamos a tener que identificar claramente que la pantalla en la que estoy mostrando el libro, ¿no? Esta apertura de la válvula de admisión no siempre va a ser a los 180 grados. No va a ser a los 180 grados. En algún momento voy a tener que realizar un avance en esta apertura, es decir, hacerlo antes o hacer un retroceso. Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, eso lo puedo hacer fácilmente. ¿Por qué? Porque el cigüeñal está conectado con las válvulas. ¿A través de qué? De la distribución. Entonces anoten en un lugarcito ahí, distribución en un motor puede ser a través de una correa, a través de engranajes o a través de cadenas. Entonces alguien rápidamente va a decir, la correa de distribución, profe. ¿Estamos de acuerdo? Escucharon eso, la correa de distribución. ¿Qué función cumple la correa de distribución? Sincronizar, ponen ahí función de la distribución, sincronizar el árbol cigüeñal con el árbol de levas. ¿Cómo se puede repetir? ¿Qué función cumple? Función de la distribución, sincronizar el árbol cigüeñal con el árbol de levas. ¿Me siguieron todas hasta ahí o hace falta que repita otra vez? Primero había dicho que la distribución podría ser de 3 tipos de mecanismos: engranajes, ¿sí?, correas y cadenas. Está lo que conocemos nosotros, ¿no?
Y después, ¿qué dijimos? Que esa distribución sirve para sincronizar. ¿Qué cosa? El árbol cigüeñal con el árbol de levas. Están todos anotando, ¿no? Miren que después vienen las preguntas acá y bueno. Entonces ponen un punto aparte en alguna parte y ponen árbol de levas. Contiene las levas, cuya función es permitir la apertura y cierre de las válvulas. El árbol de levas contiene las levas, cuya función permite la apertura y cierre de las válvulas. ¿Hasta ahí se entendió? ¿Tengo que repetir algo? Sí, se entendió. Profe, disculpe, pero recién tengo el cuaderno. ¿Podría repetir lo que dijo anteriormente a lo del árbol de levas, por favor? Disculpe. Primero bien, no, está bien. Pero primero hablamos de la distribución, ¿no? La distribución permite sincronizar el árbol cigüeñal con el árbol de levas. De paso, alguno va mirando su cuaderno a ver si me olvido decir algo, porque lo estoy haciendo de memoria, ¿no? No lo estoy escribiendo. La distribución puede ser por engranaje, por cadena o correa. Sé que antes lo dije en otro orden, no importa el orden porque ya vamos a hablar en detalle de cada uno. ¿Ya? Porque la distribución permite sincronizar el árbol cigüeñal, eso es lo más importante, con el árbol de levas. El árbol de levas contiene las levas, cuya función es permitir la apertura y cierre de las válvulas. ¿Está bien? Esto igual está en el libro, en las primeras hojas, habla del árbol de levas, habla del cigüeñal. Yo nomás que lo único que estoy haciendo es como un resumen con ustedes para que no se nos pierda nadie en el camino y si alguno no conoce, aproveche y aprenda, ¿no? Entonces, la leva es una especie de muñón, ¿no? Que tiene una formita particular que no vale la pena que tratemos de imaginarla ahora. En algún momento vamos a volver al taller y lo vamos a hacer. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué me permite la distribución? La distribución tiene que ser fija, o sea, no tiene que deformarse. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer una puesta a punto del motor. Puesta a punto del motor no es otra cosa que asegurarme esta sincronización. ¿Qué tiene que ocurrir? Que cuando, en este caso, ¿no? La admisión, que cuando se abre la válvula de admisión, este pistón esté en la carrera hacia el punto muerto inferior. ¿Bien? Entonces, cuando este esté bajando, ya a los 180 grados. Claro. Esta tiene que estar completamente abierta cuando este está a 180 grados. Entonces, ¿qué voy a hacer? Del lado de la distribución, como el eje cigüeñal es fijo, voy a marcar ese punto con un líquido corrector o lo voy a marcar con un punto. En realidad se tiene que hacer con un punto, con un golpe. Bueno, lo marco. Y en función de eso voy ajustando las válvulas. ¿Bien? Una vez que hago todo el ajuste de las válvulas, entonces coloco la correa, ¡pum! Y ahí ya entra a funcionar todo lo demás sincronizado. ¿Está bien? Eso es así, de bla bla, así charlándolo, más o menos, como para que tengan una idea de qué es la puesta a punto. Todo esto es mecánico, entonces se puede sincronizar utilizando un elemento mecánico, sí, se puede sincronizar.
¿Bien? ¿Se entendió esto? Ahora, antes de seguir avanzando, ahora voy a conectar la otra camarita. En una pantalla les estoy mostrando un cuadro. ¿Ven? Ahí ya, para hablar del tema que nos convocaba hoy, vamos a decir que el ciclo, en este caso un ciclo Otto, tiene un tiempo que lo vamos a escribir con la letra A, que es de admisión. Después, ¿qué ocurre? La compresión, con la letra C. Después ocurre, en el caso del Otto, la explosión. Y después ocurre el escape. El escape lo vamos a poner para que no nos olvidemos con una ES. ¿Está bien? En este libro creo que utiliza la X. Corríjanme si me equivoco. Para identificar estos 4 momentos. Bien. Este tiempo, el primero de admisión, el segundo, que es el momento en que se realiza la compresión, y el escape, vamos a decir que son tiempos preliminares. Preliminares o preparatorios. Utilicen el término que quieran, preliminares o preparatorios. ¿Por qué digo eso? Igual les voy a mostrar la otra. Miren conmigo lo que está ocurriendo. Acuérdense que esta materia tiene que ver del todo con el análisis termodinámico de las máquinas, ¿no? Entonces, cuando el pistón está pasando del punto muerto en la admisión, del punto muerto superior al punto muerto inferior, fíjense que termodinámicamente no está ocurriendo nada. ¿Qué está ocurriendo? Simplemente está entrando fluido a un recinto. ¿Estamos bien? Pero no está habiendo ningún tipo de intercambio, ni temperatura, ni presión, ni cambio de volumen. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió hasta ahí? Cuando paso a la compresión, se cierran las válvulas y lo que el pistón hace es pasar del punto muerto inferior al superior. Hay una compresión, pero no hay un intercambio de temperatura. No hay movimiento mecánico tampoco, no hay nada. ¿Sí? O sea, movimiento mecánico, acá se está entregando el movimiento al ciclo, porque necesito subir el pistón. En cambio, en el tercer paso, el tercer tiempo, fíjense lo que está pasando. El gas está completamente comprimido, vamos a decir así, la temperatura es máxima y la bujía, con una pequeña chispa, genera la ignición. Entonces, acá de la ignición van a ocurrir 2 cosas. La mezcla se va a combustionar, se va a prender fuego básicamente, va a generar temperatura. ¿Qué otra cosa genera? Vibración, sonido y movimiento mecánico que se transmite al cigüeñal. ¿Está bien? Entonces, fíjense, ¿qué nos importa? El movimiento mecánico que se transmite al cigüeñal. ¿Cuál es el movimiento mecánico? Y esta explosión, justamente por la expansión de los gases, genera un empuje que se transmite desde la cara o desde la cabeza del pistón a la biela y de la biela al cigüeñal. ¿Está bien? Y después hay otro paso, que es el del escape, que ahí justamente parte de ese impulso o de la inercia del cigüeñal se vuelve a transmitir al pistón, pero esta vez con la válvula de escape abierta para que ese gas se vaya o para que esa mezcla sin combustionar o terminar de combustionar, que ya no tiene la energía suficiente o la energía requerida, salga del sistema. Por lo tanto, este paso también es preliminar o preparatorio. ¿Cuál es el único paso que genera trabajo mecánico? Lo voy a poner. Es el punto de la explosión. El punto de la explosión. Acá vamos a decir que es el tiempo efectivo. ¿Bien? Acá genero trabajo mecánico.
Vamos a sacar la palabra trabajo porque después voy a hacer un ruido. Vamos a hacer movimiento mecánico. Y de acá, ¿qué van a salir? Todas las pérdidas. ¿Bien? ¿Cuáles son las pérdidas? Las pérdidas de un motor. La temperatura, que se va a transmitir al blog y que después yo la voy a absorber con la refrigeración. Las vibraciones, que las absorbe todo el sistema de anclaje del motor. ¿Bien? El sonido es el que yo voy a escuchar. O sea, cuando estamos escuchando un motor, ustedes van a escuchar un pop, 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 ¿no? Ese pop, pop, cuando un motor anda como mal, se debe a que son las explosiones. Exactamente, ese pop, 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 es como que hay algo que no está funcionando bien, pero ¿en qué tiempo es? En el tercer tiempo. ¿Está bien? Sí, profe. ¿Está súper claro? Entonces, el ciclo Otto lo vamos a separar como en dos partes, ¿no? Todo lo preliminar son 3 tiempos. Y todo lo efectivo es solo un tiempo. Solo acá se genera trabajo mecánico. Pero al mismo tiempo que se trabaja, movimiento mecánico, que se genera movimiento mecánico, es el momento en el cual voy a tener todas las pérdidas. ¿Por qué? Porque hay energía que va a quedar contenida en el gas que después se va a escapar del sistema a través del escape, temperatura que la voy a absorber a través del sistema de refrigeración y de lubricación, las vibraciones que las voy a absorber a través del anclaje del motor y el sonido que sale del motor. Profe. ¿Bien? Sí, señor. Usted ha dicho que lo efectivo es un tiempo. ¿Y qué era lo otro? ¿Cuántos tiempos? Son 3. Preliminares o preparatorios. El único tiempo efectivo es el de la explosión. Está bien. Todo lo demás es preliminar. Entonces ahora con este concepto vamos a hacer un análisis termodinámico. Acá es donde viene realmente la... Esto es como... ¿Hasta acá es nuevo o es tema que ya sabían? No, profe, para nosotros No, es yo todo no. nuevo. Sí, nosotros no vimos esto antes. Bien. Entonces, no, yo porque también quiero saber si hasta dónde tengo que ir hacia atrás. Acá me estoy yendo de atrás a atrás. Bien, atrás. Acá estoy haciendo de cuenta que ustedes no tienen ni idea cómo funciona el ciclo. Profe, nosotros en un trabajo práctico, el profe Cholutusa, que lo tuvimos el año pasado, que fue en el último trabajo práctico que dio 2 en todo el año, 3 creo, ahí recién hizo un par de preguntas sobre qué era el ciclo Otto y todo eso, que era primer tiempo, segundo tiempo y esto. Pero sin explicarlo, o sea, era el trabajo. Claro, nosotros teníamos que buscarlo. Bueno, teníamos que hacer preguntas simples. Bueno, entonces esto es sanador, digamos, ¿no es cierto? Sanador, reparador, ¿no? Este momento, ¿estamos de acuerdo? No sé a qué se refiere, pero sí. Sí, sanador en el sentido que yo hice un trabajo y lo fui buscando como pude y acá estoy recibiendo un contenido. Claro. Que termina cerrando una idea que tenía y que quizás era errónea. Yo tomé esta metodología este año porque el año pasado, cuando estaba cerrando esta materia, hice una pregunta a un alumno y me contestó algo de un motor que yo no lo podía creer y tenía ganas de matarlo, ¿no? Porque era una aberración. Pero nada, dije, no, el chico no tiene la culpa la tengo yo, porque quizás necesitaba este encuentro de decirme, profe, esa parte no la entendí, ¿no? Y como no hubo ese encuentro de esa parte no la entendí, él lo buscó en una bibliografía y anda a saber dónde encontró lo que dijo. Entonces eso es un error. Bien. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, profe. Clarito como el agua. Un ciclo otro tiene 4 tiempos. Ahora, ¿por qué dimos esto de las vueltas y de los grados? ¿Por qué? Porque este ciclo que estamos haciendo ahora, o que estamos de alguna manera dibujando, es un ciclo idealizado, ¿no? O sea, yo
no estamos trabajando en un motor de una marca puntual o de un diseño característico. Acá estamos hablando en la nube, en la teoría de termodinámica, pero después esto va a la realidad. Y resulta que en la realidad no todos los ajustes son iguales, no todos los materiales son iguales, y entonces quizás sea necesario que a la hora de la apertura yo haga un avance. ¿Qué significa? Esta palabra la van a encontrar en la bibliografía. Avance significa que se realice antes la apertura, y retroceso, que la apertura se realice después. Si yo quiero modificar algo en la apertura o cierre de una válvula, ¿dónde tengo que pensarlo? Tengo que pensarlo en los giros del cigüeñal. ¿En qué momento del giro del cigüeñal? ¿Se entendió esto? ¿Por qué? Porque el cigüeñal está, a través de la distribución, gobernando los tiempos de la apertura y cierre de las válvulas. ¿Se entiende esto? O sea, si quiero cambiar el movimiento, tengo que cambiar el cigüeñal. Tengo que pensar que tengo que generar un cambio en la posición del cigüeñal. O sea que si yo pensara, si rápidamente pudiera decir, bueno, ¿cuál es el elemento clave de un motor? Clave de un motor es el cigüeñal. La clave, el alma, si pudiéramos decir. El corazón de un vehículo es el motor, desde luego, y el alma del vehículo es el cigüeñal, para ponerlo de alguna manera. ¿Se entendió esto? Sí. Bien, por eso, si bien van a ver que el cigüeñal es como si fuera un eje, porque tiene dos puntos de apoyo, tiene una forma retorcida, ¿no? Tiene los codos, tiene los asientos, tiene varias cosas. Y una vez que yo tengo problemas en un motor y ese problema del motor es por alguna deformación del cigüeñal, entonces estoy al horno con papas. Si yo llego hasta ese punto, entonces estoy al rehorno con papas. Todo lo demás es salvable rápidamente y a bajo costo, o relativo bajo costo. Pero alguna deformación crítica, estructural, fisura o lo que fuera en el cigüeñal, entonces ahí estoy realmente complicado y es prácticamente un motor nuevo, ¿no? Y hay que cambiarlo completo todo. Sí, ahí hay que cambiar completamente el cigüeñal, ya prácticamente estamos en plata hablando de otro motor prácticamente. ¿Está bien? Porque lo único que se suele salvar es la estructura, nada más. ¿Está bien? Entonces podemos tener fallas en las válvulas, podemos tener fallas en la distribución, que es lo más común. La distribución es lo más común. Podemos tener ahora, hoy por hoy, los inyectores. Un inyector, ¿qué es? Es un elemento que me sirve a mí para regular la cantidad de mezcla que ingresa a la cámara. ¿Está bien? Eso es lo más común que puede fallar, porque necesito filtros importantes para que por esos pequeños canales que tienen los inyectores entre solamente el combustible. Y a veces el combustible viene con un montón de cosas que no son solo combustible, entonces esos inyectores, si no tienen un buen filtro o un buen mantenimiento de los filtros, se ensucian, exactamente. Entonces la finalidad mía es que ustedes, al terminar quintada, la tengan súper clara de todas las averías y cosas que puede tener un vehículo. No porque estemos haciendo automotores, sino porque me parece que puede ser divertido, ¿no? Y aparte todos en algún momento nos van a preguntar algo referido a un auto. ¿Está bien? Obviamente nos va a faltar el detalle de, bueno, de cuántos grados es el avance de tal motor. Bueno, no, ahí me voy a ir a fijar, el manual que me pasó la pero profe. igual, Claro. un poco de teoría y un poco práctica, ¿no? Claro, esa parte de cuántos grados tiene el motor no sé, de un Fiat Espacio, de un Fiat nuevo, bueno, eso me lo voy a fijar, pero ya voy a poder leerlo, ¿se entiende? Ustedes ya pueden ahora leer algunas cosas, porque con este libro es como la base, ¿bien? Y con la profe que es una genia total. Bien. Volvamos acá. Entonces,
En la hoja, en la página 55, voy a estar en mi zarra mostrándoles casi lo mismo que en el libro. Hay una gráfica que es ya una gráfica termodinámica. Yo del vamos quiero que nos manejemos con este tipo de gráficas, que me parece que son reveladoras y mucho más elevadas. En la parte inferior, que si analizamos desde el punto de vista matemático, ¿cómo se llama este eje? El que va así, horizontal. ¿Cómo se llama? El eje de la X. eje de las X y demás. Y de la Y. ¿No le suena la palabra abscisa? No, Sí. No, a mí no. Bueno, el eje de las abscisas, es decir, la base, porque esto puede cambiar de letra, ¿no? Pero sí, siempre este eje es de donde empezamos. Acá vamos a dibujar o vamos a plantear dos puntos, ¿bien? Dos puntos. Vamos a ir construyendo esta gráfica entre todos. Estos dos puntos, lo que quiero describir acá es la trayectoria del pistón. No sé si la están viendo conmigo. Entonces, la trayectoria del pistón, ¿cómo se denominaba? ¿Carrera? La carrera. La carrera, ¿entre qué puntos va a estar? Punto muerto superior y punto muerto inferior. Muy bien. Entre dos puntos muertos. En este caso, vamos a seguir la bibliografía. Punto inferior. Ahora, en este caso, acá lo que va a estar ocurriendo en el eje de las Y, que también se denomina eje de las ordenadas, bien, y este punto que está acá donde se cruza las dos se denomina origen, bien, abscisas, ordenadas, origen. La profe ya se tomó en serio esto de integrar conocimiento. Bien. Entonces, acá que vamos a describir presión. No sé si alcanza a ver. Sí, presión. Entonces, ¿lo puedes conectar el cable? Profe, Presión. no sé si se leyó, pero se le ve todo cortado, o sea, como que se traba. O sea, se le escucha a usted cortado. Ah, estará fallando mi internet. Ahí se ve. En este. Hablando con Ahora él. me siento. Sí, estoy. ¿Me escuchan? Se re- No, no se le escucha nada. demasiado por este lado de medio. No se le escucha nada. Toma canola. Ahí sí se le escucha mejor. Nos llenamos de paciencia e intentamos sobrevivir. ¿Será por el lugar donde yo vivo? Debe haber mucha interferencia. Y presión. ¿Qué es la presión? ¿Cómo dijo, profe? Presión. Lo que se ejerce sobre varios puntos. Es la A ver, no sé si. Ay, Dios mío.
Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí. Sí, bro. Sí, profe, ahora sí se escucha clarito. No sé qué pasó. Alguien me está robando internet, no sé. Indignante. Si llegase a pasar, escúchenme, si llegase a pasar así que no podemos, se llenan de paciencia, si se me corta, se quedan un ratito. Bueno, profe. Bueno, entonces vamos a salir, entrado de salida. Entonces, fíjense acá conmigo, no sé si la pueden alcanzar a ver, puse acá arriba presión. Esta parte sí la habían visto, ¿no? La de la parte de hacer la curva, presión. Ponen, ¿qué es presión? Presión es la relación entre una fuerza y un área. Es fuerza sobre área, ¿no es cierto? Sí. ¿Lo ven? Sí, profe. Fuerza sobre área. Habrán visto en física que la fuerza se puede describir como kilogramo fuerza. ¿Bien? El kilogramo con una flechita arriba. Otra forma de describir fuerza es Newton. ¿Está bien? Y el área. En este caso puede ser centímetro cuadrado. La unidad de área. O sea que presión, para definir la presión, es una fuerza ejercida sobre un área en particular. ¿Está bien? ¿Puede ser superficie igual, profe? Claro, superficie y área son sinónimos. Área y superficie son sinónimos. Entonces, en la bibliografía esta, que es un poquito viejita, aparece la palabra kilopondio. Kilopondio es igual que kilogramo fuerza, lo mismo. Kilogramo sobre centímetro cuadrado. ¿Está bien? Sí. Hay muchas unidades para identificar la presión. Una es la presión atmosférica. ¿Bien? Nosotros acá tenemos 1000 milibares, ¿bien?, de presión atmosférica. Bar es otra unidad de presión. Pero vamos a simplificar el conocimiento y cada vez que veamos, por ejemplo, en la misma página dice 1033 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, esto es una atmósfera. Lo anoto para que cuando estemos leyendo, cuando ustedes están leyendo, no haya ningún tipo de confusión. Entonces, volviendo al ejemplo nuestro del pistón, ¿bien? Cuando el pistón está tomando del exterior, o del sistema, perdón, la mezcla, esta toma de la mezcla, en principio, en la situación ideal, se hace a la condición atmosférica, es decir, a una atmósfera. ¿Se entendió esto? Entonces, en esta escala de presión que tenemos acá, vamos a hacerla, en lugar de trabajar como está trabajando el libro, que lo está haciendo en kilopondio por centímetro cuadrado, nosotros lo vamos a simplificar y la escala que vamos a utilizar va a ser en atmósfera. Porque nos interesa por sobremanera entender el sistema. Después lo vamos a ir modificando y lo vamos a hacer un poquito más técnico, pero ahora necesitamos entender lo que pasa. ¿Está bien? ¿Y qué es lo que está pasando? Bueno, antes de seguir avanzando este gráfico, sepan que esta carrera, o sea, ya lo sabemos, esta carrera siempre va a ocurrir entre dos puntos, ¿no? No hay ninguna situación por la cual el pistón se pase del punto muerto superior o se pase del inferior. Entonces vamos a hacer un límite. ¿Cómo hacemos un límite? Con estas líneas de punto. ¿Está bien? Ese sería el rango, ¿no, profe? Exactamente. Un rango en Pero donde más o menos tiene que estar ubicado. Sí, nosotros vamos, como estamos hablando del ciclo Otto, estamos describiendo la carrera. ¿Está bien? Ese rango es la carrera.
es otra cosa. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Entonces cuando leen ustedes van a encontrar que dice que va desde el punto muerto superior, que está en este punto, y se desplaza hacia el punto muerto inferior. ¿Quién se desplaza? El pistón. El pistón. Y describe una curva. ¿Ven? Esta curva que está acá. Puede Explicar. mostrar más porque está mostrando solo una partecita. Ahí. Ahí. Y describe esta curva. Claro, una curva recta, ¿no? Como estamos hablando de la admisión, es una A, ¿no? Acá, en el primer punto que dibujé, pónganle un 1 para que ustedes recuerden de dónde arrancó. Desde el 1 pasó al punto 2. ¿Está bien? Fíjense que esto, si yo lo miro en relación a la presión, ¿cómo es la presión en el punto 1 y en el punto 2? Y en el punto Sí, es una es atmósfera. igual. ¿Eh? Sí, es una atmósfera. Sigue siendo una atmósfera, muy bien. Entonces, como sigue siendo una atmósfera, vamos a decir que es igual. Esa palabra de igual presión se traduce en términos termodinámicos como una curva isobárica. Es una palabra compuesta de origen latino, la palabra triángulo isósceles. Iso significa igual. Bárica significa presión. Entonces la termodinámica me ofrece palabras compuestas que resumen estados de la materia. ¿Está bien? Uy, se me fue la tapa del filo. Sí, profe. Buenísimo, entonces esta primera curva de la admisión es una curva isobárica. Iba a decir atmosférica. No, isobárica. Curva isobárica. De igual presión. Qué interesante. Ya metimos un concepto termodinámico. ¿No les parece piola? No. No, No me profe. parece. Chicos, ustedes van a ir a la NASA después de esta clase. Sí, a juntar ramitas, profe, porque otra cosa. Bueno, pero no importa, pero vamos a ir a la NASA. A limpiar, porque Limpiar el patio del Pentágono. No, chicos, ustedes miren, la próxima clase, ya se los prometí al otro curso igual. Se lo prometí. ¿Tienen Netflix? ¿Alguien tiene Netflix? Yo sí. Bueno, para los que tienen Netflix, les voy a dar acá un documental que encontré, que está re motivador, para el que en algún momento dice, che, ¿está bueno estudiar ingeniería? Sí, está muy bueno. Entonces un documental que habla sobre qué puedo hacer como ingeniero. Profe, Así que cuando yo- diga que es una tarea para que después mi mamá no me rete y me diga, ¿qué haces viendo Netflix? Sí, lo voy a poner en la asignación de modo, así, ¿está bien? Porque la verdad que yo me voy de tema, pero bueno, los que me conocen de primer año saben que me voy de tema siempre y que bueno, mi idea siempre es motivarlos, ¿no? Y espero que en algún momento, dentro de algunos años, no más de 10, o si son más no importa, me digan, profe, me recibí de ingeniero, profe, tuvo piola, me recibí de ingeniero, bueno, pero ahora estoy manejando un Profe, taxi. estoy trabajando en Mostaza. Bueno, claro, esa parte no importa, porque eso es Ese sí que está bueno, circunstancial. profe. Eso es circunstancial, pero que se vayan a estudiar ingeniería, que vayan, se arriesguen, salgan, conozcan el mundo. Me fui a estudiar Técnico nomás ingeniería. puede ser, profe. Ingeniero no, muy difícil. No es difícil la ingeniería, ojo con eso. ¿Cómo que no, profe? Bueno. Sí. No, chicos, no. Las carreras universitarias son difíciles todas, profe. No, chicos, ustedes están re equivocados.
No, son difíciles. Ninguna carrera universitaria es difícil. Esperen que... Perdón. Ahí está. Las carreras universitarias lo que tienen es que necesitan una constancia. ¿Bien? Constancia en el estudio. Nada más. Constancia, perseverancia. Esas palabritas. Pero la palabra difícil, no. No, porque si no, ¿de qué estamos hablando? Si fuera difícil, estaríamos pensando que solo una elite podría ser ingeniero, y eso es mentira. ¿Está bien? Así que, bueno, como les digo, yo soy profe de futuros ingenieros, o médicos, como poca cosa. ¿Está bien? Sí, profe. Tranqui. Bien. Bueno, en la parte de abajo de la gráfica, en la gráfica que está en el libro, tienen un cilindro, ¿bien? Y el cilindro tiene el esquema del pistón que va desde el punto muerto superior al punto muerto inferior. Y describe la admisión. Ahora, con este gráfico que ustedes tienen en su cuaderno, más el gráfico de la carpeta, perdón, del libro, está súper claro la admisión. ¿Estamos de acuerdo? El segundo tiempo es la compresión. ¿Qué pasaba en la compresión? Alguien que lo haya leído. El ¿Qué pistón tiene que ocurrir? El pistón iba hacia arriba y dejaba, o sea, la nafta ya estaba, entonces había poco espacio. Bien, pero fíjense, tengo que ir desde el punto 2, ¿no es cierto? Sí, del punto muerto inferior al superior. Al superior. ¿Y la presión cómo va a ser? igual. ¿Igual? No. No, No, va a aumentar. va a Sí. aumentar. Entonces yo me tengo que ir hacia acá, pero digamos en la línea de la atmósfera, me voy a ir hacia arriba. ¿Está bien? Entonces acá vamos a describir como esto no es lineal. Bien, al principio es poco y al final aumenta fuertemente la presión, se genera una curva. Este es el punto 3. ¿Cómo si hace una parábola? Es como si fuera una media parábola, tiene como una especie de curva, pero fíjense que al principio es suave, aumenta. ¿Por qué? Porque cuando está subiendo el pistón, ¿qué ocurre en el gas? El gas tiene vacío, entonces se va medio acomodando, no hay un aumento lineal de la presión. El aumento rápido de la presión ocurre casi al final, donde ya el gas no tiene mucho espacio y entonces ahí realmente hay un cambio en la fuerza sobre la superficie. ¿Estamos bien? Y ahí sonamos, porque ahí ya aumenté casi 10 veces la atmósfera. Ahí tengo todo cerrado, ¿no es cierto? Ahí las válvulas están completamente cerradas. Y entonces me voy a ir acá a un aumento de 10 atmósferas. Entonces, si me voy a un aumento de casi 10 atmósferas, acá tengo 11 atmósferas. ¿Está bien? ¿Me siguieron? Sí, profe. Sí. Este punto, esta curva, es la curva de la compresión. La curva de la compresión es una curva adiabática. ¿Bien? ¿Qué significa curva adiabática? De vuelta, es una palabra compuesta. A es sin. Que tiene diabetes. Ya. Está muy bueno, pero tiene que ver con la temperatura. Sin temperatura. ¿Está bien? ¿Y eso qué sería, profe? Que yo aumenté la presión, pero no hubo intercambio de temperatura. Ah, Acá el fluido se acomodó, ¿está bien? Se acomodó. Se fue acomodando
y lo único que me mostró esta curva es un cambio de la Temperatura. presión. Ah. Presión. ¿Ven que lo único que tengo es un aumento de presión dentro del cilindro? Pero no hay intercambio de temperatura con el sistema. Entonces, campeones de la vida, vamos ya del punto 1 al 2, admisión. Y es una curva isobárica. Del punto 2 al 3 es la curva de compresión. Y ahí tengo un comportamiento adiabático. ¿Qué tal? ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profe. Sí. Palabras claves que no pueden faltar en mi cuaderno. ¿Cuáles son? A ver, Araceli, si estás por ahí. Las dos ¿Qué palabras palabra esas, adiabática. A ver, Araceli. Dijo Araceli, culiado. Sí. Tu vida. Atrevido. Oiga, señorito. Araceli. Uy, me clavó el Araceli. Es tímida, profe, dele su tiempo. Sí, re tímida este, sí, la verdad. Otro. Ya arranca. Reyes, Maximiliano Reyes. ¿Qué pasó, profe? ¿Qué palabras no me pueden faltar en mi apunte? Palabras claves de hoy. Léela de tus apuntes, las palabras que te parecen relevantes. No alcanzó a anotar, profe. No tenía mi cuaderno y bueno. Así que Y, profe, la que anotó ahí, No, profe, yo. isobática, adiabática. ¿Qué dices eso? Estamos en la segunda clase, chicos, ¿no? Segunda, 2. Entonces no me puede faltar un montón de cosas menos mi cuaderno. Después el nombre de que me olvidé, el eje que dibujó. Bueno, espere, o paso. Preguntas claves, a ver. Las palabras claves. Isobárica. Isobárica una, muy bien. Otra. Decime otra, o paso. La última que dijo no me acuerdo cómo era, adiálica, ¿no? No, pero la tenés anotada en tu cuaderno o no. Sí, la tengo anotada, pero no entendí cómo es que se pronuncia. Adiabática. Ah, eso. Tapó. Bueno. Tiago. Otra palabra clave, Tiago. Kilopondio. Kilopondio, que es una Atmósfera. unidad de medición de ¿qué cosa? Kilopondio. Kilogramos fuerza sobre... que sería Pero prácticamente- kilopondio, ¿qué era? Fuerza nada más. Fuerza. Kilopondio, kilogramo fuerza, newton. Todos esos son fuerza nada más. Ahora, si lo divido en una superficie o área, ¿qué voy a tener, Riquelme? Si a la fuerza la mido sobre un área, ¿qué obtengo? La atmósfera, la presión. La presión la puedo medir en kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, lo puedo medir en kilopondio sobre centímetro cuadrado, lo puedo medir en atmósfera. La vamos a medir en atmósfera para nuestro ejemplo, para que lo podamos entender. Tomás, chofer. Otra Profe, palabra pero, clave. para, antes que siga, pero dentro de la atmósfera también no... Usted no había dicho que había una presión. O sea, presión La atmosférica. atmósfera. Presión Claro. atmosférica. La unidad, ahí está buena tu pregunta. La unidad de medición se llama atmósfera. Es como si yo quisiera medir dimensiones, por ejemplo, longitud. La unidad de longitud es el metro. ¿Está bien? Claro. Sí. La unidad de medición de la presión es atmósfera. Obviamente tenemos la presión atmosférica, que ya vamos a ver una definición más clara. ¿Está bien? Hay como una... Se me había confundido ahí. Sí, muy bien, bien. El chofer, palabra clave.
Otra palabra clave. Eso de admisión, compresión, distribución, escape y eso, puede ser. A ver, admisión. Ahí, salvo por la palabra distribución, estuviste hablando de qué. ¿Qué es la admisión, compresión, De los escape? tiempos del sistema Otto, ciclo Otto. Bien. Esos tiempos del ciclo Otto los vamos a separar en preliminares y efectivos. ¿Cuál es el tiempo efectivo? ¿El de escape era? ¿O el de explosión? El de explosión. El de explosión. Muy bien. Otra palabra clave. A ver, vamos mirando. A ver quién me está por acá. Nahuel Ara. ¿Quién es Nahuel Ara que... Agustina. Chucky. Palabras claves. ¿Me escucharon? ¿O capaz que se cortó? Sí, profe, sí, la escuché. No, sí, se le escucha. Chuckman. Es tímida también, profe, dele su tiempo. Como tejedor. Ay, Dios. Bueno. Aguilar. Voy a tomar la asistencia porque antes no lo hice. Profe, no soy Aguilar, soy Águila. Perdón. Es mala mía porque tengo un Aguilar en otro curso. ¿Está bien? Perdón. Así que... Aragón. Carrizo. González. Tiago. Chervaco. Ya me va a salir. Perdón. Está bien, Cheuquemán. no pasa nada. Cheuquemán. Chávez. Fretes. Gómez Facundo. Federico Herrera. López. Facundo. Presente. Macías. Mancilla. Mateo. Martínez. Molina. Acá, profe. Bien. Opaso. Oyarzo. Paggi, perdón. Ruiz. Perdón, Maximiliano, ¿verdad? Sí. Ruiz Agustín. Schoffel. Presente. Soto. Suárez. Acá. Tejedor. Treuquil. Treuquil también estaba, o se me murió. Se me murió Treuquil. A ver quién me escribió recién, perdón, que no... Gómez.
Bueno, hay un par de alumnas que, bueno, están supuestamente, pero no están para mí, digamos así. Corta la bocha. Bueno, esto de la asistencia al final. ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe, se entendió. Sí, perfecto. Si alguno tiene, súper claro, si alguno cuando está conectado tiene problemas para escuchar, tiene problemas para lo que sea, me avisa o le avisa al grupo y en el chat ahí se puede solucionar. Pero esto de dejar encendido o como que están ahí y no están, la verdad no sirve. La dinámica siempre va a ser la misma, ¿no? Si no es al principio, será después. ¿No le anda bien el Mitch? ¿A quién? A Chokeman, decía ahí. Bueno, Chokeman, pero no me contestó ni escrito ni nada. Sí, Profe. en el chat. Sí, señor. Disculpe que la moleste. ¿Su hora siempre es de una hora o depende, 1 hora y media? No, una hora tiene que ser. Lo que pasa es que me fui del tema hoy. No, o sea, no es por el tema de si se pasa o no, porque hay algunos profesores, viste, que siempre ocupan un rango entre un poquito más, pero es para ir ya sabiendo, como es la primera vez que estoy en su clase, No, es una hora yo estoy y me anotando fui. todo Me fui anotado. de re tema, me entusiasmé, perdón. Yo me entusiasmo. Ustedes me cortan. Si tienen cosas que hacer, me cortan, ¿no? Si tienen que comer. Bueno, la próxima clase, por favor, vamos a hacer, sigan leyendo lo que quedó. Bueno, profe. Las otras etapas que van en el gráfico. Creo que, no sé si había alguna pregunta, Valentina, que vos me habías dicho que querías hacer. No, pero se me... ¿Está aclarada? Se me fue cuando usted explicó. Sí, sí. Bien, buenísimo. ¿Alguna pregunta, consulta de alguien que haya leído? En realidad tendrían que leer desde el principio, ¿sí? Y ahora estamos en la página 55 y creo que terminaba en la 93. ¿Bien? Pero por lo menos, para la próxima, el ciclo, ¿no? Quizás yo tenía una expectativa de ir más rápido, pero vamos a ir con todos, digamos la mayoría. ¿Sí? Alguno que no se pueda conectar por lo que fuera, salvo por vagancia, me escribe al correo para que vea la manera de generar otra manera de encuentro. Porque Bueno, vamos profe. a ir con mucho. Entonces, ¿terminamos de ver los 4 ciclos? Los 4 tiempos del ciclo tratan de meterlos en este gráfico en su cuaderno, ¿bien? Vayan leyendo con esto que les dije. Ustedes pueden ir descubriendo, por ejemplo, dónde va el punto 1, por ejemplo el 2, el 3, y ahora va a faltar el 5, el 6, el 7, ¿bien? ¿Dónde están esos puntos? ¿Cómo van dibujando la curva? Ese sería como el ejercicio y lo vamos a corregir en la próxima clase. Y entonces yo ahí voy a ir anotando porotitos blancos a los que puedan desarrollarlo y porotitos negros a los que me claven el nada. ¿Ok? O sea, hacemos los gráficos de los 4 tiempos. Si no, los van acomodando todos en la misma gráfica, ¿ven? Como yo fui acá acomodando, adición, compresión, acá en esta misma, ustedes hacen una general, porque en el libro lo tienen separado. O sea, acá ustedes la van haciendo, para la próxima vamos a ir viendo a ver si se equivocaron, si no... Profe, ¿puede dejarlo ahí un cachito así le saco una foto? Porque ese gráfico no lo copié yo. O sea, se lo fui tomando apunte. Un poquito más atrás. Un cachitito más atrás. Ahí, profe. Ahí está. La clase, si quieren, la pueden grabar, no tengo ningún problema, ¿no? Pero lo importante es que necesito la forma de aprender más que grabar, que es tomar apuntes, tomar apuntes, ir graficando, y yo lo que estoy haciendo es generar un método de estudio, ¿bien? Bueno, me refui de tema, chicos, perdón.
Bueno, profe, nos vemos dejamos la la próxima clase el jueves que viene.